Bueno, maestro, pues le doy la bienvenida, maestro Roberto Medrano. Pues antes que nada quiero agradecerle por estar aquí. Ya había escuchado yo hablar mucho de usted desde hace tiempo atrás y pues ahorita tengo el honor de tenerlo como maestro actualmente en el conservatorio. Y pues quiero agradecerle por estar aquí. Entonces quiero Al contrario. preguntarle, gracias maestro, ¿usted cómo comenzó sus estudios en guitarra? ¿Dónde y con quién? Sí, bueno, primeramente agradecerte pues la invitación a esta entrevista, me da mucho gusto y también me da mucho gusto que seas mi alumna, así es que es correspondido el cariño. Bueno, yo provengo de una familia musical del Estado de México. Desde mi bisabuelo, mi familia ejerció la música, algunos de manera profesional, algunos de manera no profesional, y todo ese ambiente que me rodea, o me rodeó obviamente desde niño, pues influyó para que yo fuera tomando gusto por la música. Y curiosamente yo empecé tocando violín. Mi abuelo me comenzó a enseñar melodías y algo de técnica en el violín. Yo era niño y posteriormente empecé a tocar la guitarra. Mi papá es puedo decirlo modestamente en cuanto a él, que es un músico muy, muy talentoso y multiinstrumentista. Él a lo largo de su vida tocó varios instrumentos, pero al que se dedicó más tiempo fue a la guitarra. Entonces, es por eso que después de estudiar violín, pues ya practicar la guitarra y hasta que tomé la decisión de hacerla mi profesión. Entonces, 12 años hice mi examen para ingreso al Conservatorio Nacional de Música y ahí estudié con el maestro Pedro Sergio Salcedo los 3 primeros años y los años subsecuentes con el maestro Selvio Carrizosa. Ellos fueron mis maestros en el Conservatorio Nacional. Desde luego que he tenido asistencia a otros cursos, tanto aquí en México como en el extranjero. Tuve oportunidad de tomar inclusive varias veces curso con el maestro Leo Brauer, con José Luis Rodrigo, español, con Javier Hinojosa, que en paz descanse, maestro muy destacado, mexicano, que se especializó sobre todo en la música antigua. Igual tomé cursos con Antonio Lauro, John Williams, Álvaro Pierri, y algunos otros cursos que tomé, digamos, a lo largo de mi vida guitarrística. Bien, maravilloso, maestro. ¿Qué lo enamoró de la guitarra? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Pues, como te comentaba, mi papá se dedicó a estudiar la guitarra y mis recuerdos de niño justamente se remontan a las noches donde mi papá estudiaba.
obviamente yo a las 8 o 9 de la noche pues ya iba a descansar, pero mi papá empezaba a estudiar porque durante el día pues atendía su trabajo, que era pues también clases de música, pero él ya aún con familia y con el deseo de superación, eh, se inscribe a la Escuela de Iniciación Artística número 4, siendo alumno de guitarra del maestro Alejandro Salcedo. Entonces, como te cuento, mi papá, pues durante la noche, o digamos a partir de 8 o 9 de la noche, pues empezaba a practicar. Entonces, pues desde donde yo estaba, ya recostado, ya descansando, pues escuchaba lo que practicaba mi papá. Entonces, mucho repertorio de música de guitarra clásica, pues quedó en mi recuerdo. Eh, lo vivía, pues, de una manera muy grata, porque escuchaba ese repertorio y me gustaba, me encantaba. Entonces, de ahí viene ese gusto por la guitarra clásica. Aunque, como te mencionaba, mi familia, ya por tradición de varias generaciones, ha ejercido la música y sobre todo la música popular. Entonces, en mí, pues se puede decir que se desarrolló un gusto no solamente en un género, sino inclusive tanto en la música popular y en la música también clásica, específicamente de guitarra. Entonces eso fue lo que a grandes rasgos influyó para que yo eligiera dedicarme a la guitarra. Claro, y que aparte usted toca la, la música muy, bueno, lo he visto, lo llegué a ver en el par de conciertos donde estuvo Con Regina Orozco. con Regina Orozco y Sí. wow, maravillosos los arreglos. Por eso le pregunté la otra vez, maestro, ¿son de usted? Porque se escucha muy, muy bonito y solamente con usted y ella se escucha muy redondo el sonido, muy, muy bien. Sí, Y muchas pues gracias. sí, maestro, lo toca muy, muy bien. Muchas gracias. Sí, con Regina Orozco tengo, no sé, creo que cerca de unos 12, 13 años, no recuerdo con precisión, de trabajar con ella, tengo 13, 14 años. Y hemos compartido pues diferentes proyectos que ella realiza, conciertos, espectáculos, y tanto aquí en México como en algunos países de Sudamérica. Y pues me ha encargado, me ha encomendado muchas veces cierto material y para específicamente que yo la acompañe solo con guitarra, aunque también he hecho otros arreglos para otras dotaciones y para diferentes, como te digo, diferentes programas, diferentes espectáculos. Entonces, este programa al que te refieres, creo que fue de pura música mexicana, poderle acompañar y que se escuche la idea es que se escuche precisamente un trabajo formal, un trabajo bien hecho, elaborado, que cumpla con un perfil de música profesional, de música, aunque sea popular, que sea bien hecha. Entonces, bueno, me da gusto tu comentario de que respecto a los arreglos, a las adaptaciones, porque, bueno, esa es la finalidad a la hora de ejercer un trabajo como estos, ¿no? Un proyecto como estos. Claro, y que finalmente se disfruta, ¿no? Siempre tocar la música popular, siempre es un sabor latino, ¿no? Exacto. Y es cierto eso, maestro, de que pues entre más uno toca como diferentes géneros
crece más como instrumentista. Sí, bueno, enriquece la forma de interpretación. No necesariamente. Hay músicos o concertistas que no ejercen para nada la música popular. Sin embargo, todo Ujú. el bagaje que tienen de estudio, digamos, los hace grandes intérpretes, ¿no? Y a lo mejor no pueden abordar ni siquiera Cielito Lindo o las mañanitas, o no sabe, porque esa no es su naturaleza. Pero bueno, volviendo a lo que dices, y en mi caso, sí me enriqueció el ejercer la música popular. Inclusive me siento afortunado en tener esa dualidad, porque inclusive como fuente de trabajo, pues ha llegado a ser importante, porque me llega a generar también un modus vivendi en un campo y en otro, ¿no? Afortunadamente he podido desarrollarme como concertista clásico, así como músico de música popular, y las dos cosas, desde luego, las he tratado siempre de hacer de la manera más seria y profesional. Y sí, volviendo a lo que decías, pues muchas veces el ejercer otros géneros, además de lo clásico, puede enriquecer, sí puede enriquecer la forma de ejercer la música en un campo y otro, ¿no? Ok, y hablando de esto, maestro, ¿usted cómo ve que la gente reciba la guitarra clásica? ¿Cree que ahorita la están recibiendo mejor o cree que todavía haya como que un desconocimiento de ella? Pues mira, ahorita todo este desarrollo tecnológico que existe, pues permite que quien tenga interés pues, tenga un acercamiento inmediato. Anteriormente, pues no se tenía, si no se asistía a una sala de conciertos, en este caso hablando de la música clásica, si no se asistía a un programa, a una sala de conciertos o a cierta programación de alguna temporada orquestal o de conciertos de solistas o corales o demás, si no se asistía a los lugares adecuados, pues no se tenía al alcance ese tipo de espectáculos o de conciertos. Ahora la tecnología, pues, repito, da esa facilidad eh, de acercarnos a cualquier género, a cualquier país, a cualquier intérprete, y poder apreciar, aunque sea de manera tecnológica o a través de la tecnología, pues ese arte, ¿no? Ujú. Entonces, pues, pues sí hay ahora más acercamiento para quien tiene interés. Claro que quien no lo tiene, así aunque tenga todo a la mano, pues, pues simplemente si no es de su gusto, no lo va a tener. Claro, claro, en eso tiene razón. ¿Y cómo ve las nuevas generaciones, maestro? ¿Cree que pues estén surgiendo buenos, buenos intérpretes? Sí, como no, es sorprendente que, bueno, a nivel mundial hay un desarrollo musical obviamente muy variado, y concretamente en México, pues ha habido un desarrollo muy amplio desde hace, no sé, 30 años, 40 años, donde por todas partes van floreciendo grandes ejecutantes, grandes guitarristas, grandes músicos, y claro, de otros instrumentos, eh, atrilistas brillantes. Eh, Cuando yo fui estudiante, eh, era como muy centrada, digamos, la formación
profesional musical. Eran como instituciones contadas que había en el país. Y es por eso que yo, siendo del Estado de México, bueno, pues me fui al Conservatorio Nacional. Inclusive, pues me fui a vivir a la Ciudad de México para poder estudiar, porque, digamos, por ejemplo, en Toluca, que era donde podría haber estudiado por lógica geográfica, pues no lo podía hacer porque lo más que había era una escuela de bellas artes, que aunque había buenos profesores, bueno, finalmente, comparativamente con otras instituciones, pues estaban empezando en Toluca, ¿no? Entonces, a nivel nacional, te repito, en ese entonces eran como muy centradas las instituciones, eran muy contadas, inclusive en todo el país había compañeros en el mismo conservatorio que venían de otros estados. En la actualidad ya no sucede así. Ahora en todos los estados hay escuelas, tanto pertenecientes a universidades como inclusive academias o escuelas hasta privadas, que ofrecen formación profesional musical, y a través de ellas pues van surgiendo músicos increíbles, músicos con alcances ya muy importantes en todos en todas las formaciones como ejecutantes, ¿no? De todos los instrumentos, eh, inclusive de dirección de orquesta, de musicólogos, en fin. Ahorita se tienen los medios más a la mano para formación profesional musical en cualquier parte. Generalmente y obviamente más en las capitales de los estados. Anteriormente, en muchos estados, ni en las capitales había esa posibilidad. Entonces, eh, pues respondiendo a tu pregunta, sí están surgiendo generaciones muy interesantes, con logros internacionales y nacionales que pues hace que uno admire esos talentos, ¿verdad? Claro, claro que sí, maestro. Cuéntenos, maestro, su compositor, guitarrista favorito. Pues no tengo específicamente uno, porque pues son varios guitarristas, compositores que he admirado a lo largo de mi formación, pues obviamente todos con personalidades y características diferentes, pero digamos, un compositor que siempre admiré y sigo admirando es, por ejemplo, Leo Brauer, eh, eh, tanto por su estilo único en la música y concretamente en la guitarra, su lenguaje, su forma de expresión musical, pues es muy particular. Eh, siempre me ha gustado, y como te había mencionado, tuve la fortuna de asistir a algunos cursos con él, y además percatarme de la gran sencillez y persona que es. Además que ha sido un compositor que ha perdurado a través de generaciones y a través de décadas, con una consistencia en su trabajo muy importante, y haciendo pues una gran variedad de obra, y no solamente para la guitarra, sino para otras dotaciones, inclusive para orquesta. Entonces, es un músico al que admiro muchísimo y quiero muchísimo. Pero repito, obviamente hay otros que también he admirado.
pero bueno, sí se puede decir que él es quizá uno de los más importantes que ha centrado mi atención. Claro, claro que sí, maestro. Y, eh, cuéntenos alguna historia que lo haya marcado así mucho cuando en un recital, en un lugar relacionado con música. Pues bueno, ha habido varios momentos, ha habido varias circunstancias especiales. Em, bueno, una que sucedió, por ejemplo, en 1979, como algo curioso, digamos. Eh, yo pertenecía a un grupo folclórico de la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, de Toluca, e hicimos una gira por el norte de Francia y hasta llegar a París. Y en aquella ocasión pues iba con este grupo, ya con un programa de presentaciones en algunas ciudades, hasta llegar a París, y por cierto, hasta en la UNESCO nos presentamos en aquella ocasión. Eh, surgió que en, dentro de la programación de un festival en el norte de Francia, en Normandía, uno de los programas que estaban era de un guitarrista mexicano radicado en París, y no se presentó. Ese día no se tuvo algún problema, no sabemos, pero no se presentó. Y el grupo folclórico que te comento, con el que fui, habíamos ido por la mañana a un paseo que nos llevaron ya en plan de descanso, y al regresar de ese paseo, un amigo francés me aborda y me dice: oye, fíjate que no se presentó este concertista, no se va a presentar, y viene el embajador de México a este programa especialmente, venía a este concierto. Entonces, yo ya te escuché, eh, ¿podrías tocar el concierto en lugar de quien estaba programado? Y pues yo, joven, además siendo todavía estudiante, pues tenía obras en forma, estaba estudiando realmente, entonces tenía a la mano varias obras, entre ellas la Sonatina Meridional, no recuerdo algunas otras cosas que tenía, y que pues sí, toca, ¿qué puede pasar si finalmente estás sacando adelante el evento te puedes deslindar de alguna responsabilidad? Y esa oportunidad puede suceder algo, ¿no? Porque viene el embajador de México en, en Francia. Y entonces dije: sí, de acuerdo, pero eso fue una hora y media antes del concierto. O sea que ya realmente pues no tenía oportunidad de otra cosa, ya de estudiar, ¿no? Ya lo que tenía a la mano. Entonces, pues ya hicieron presentación ahí de las personalidades que había, organizadores del festival, y obviamente como figura central, pues el embajador de México en Francia. Y bueno, para mi fortuna, toqué bien. Eh, gustó mucho el programa, y al terminar el concierto se me acercó el embajador a felicitarme y a ofrecerme que si necesitaba algo, o me encausó al momento, me dijo: oye, hay un curso en el sur de Francia con John Williams, Antonio Lauro,
deberías ir, ya estás aquí. Y entonces todo se conectó y el embajador dijo, pues si te quedas, estoy aquí al pendiente, lo que se ofrezca. Y mi amigo me ofreció, yo te llevo al sur de Francia, yo voy inclusive con mi familia, yo te llevo, una gente maravillosa, para que aproveches que ya estás aquí en Francia y te sigas desarrollando. Entonces, pues eso sí me marcó, por tu pregunta que me decías, ¿no? Algo que me haya marcado, pues sí, ese momento fue importante porque efectivamente ya me preparé para asistir a ese festival al sur de Francia y tuve oportunidad de tomar clases con Antonio Lauro, que bueno, los guitarristas sabemos el personaje de quien estoy hablando, e igual con John Williams, otro gran personaje de la guitarra. Y eso pues ya obviamente cambió en ese momento pues mi formación y hasta mi vida al llegar a México, porque cuando llegué a México, inmediatamente en el Estado de México, me hicieron una programación de conciertos en todo el Estado de México, donde yo daba de 3 a 4 conciertos a la semana. Pues porque llamó la atención precisamente todo esto, ¿no? Todo este evento, desde el concierto que pues que ni siquiera era mío, pero que por tener el atrevimiento de ayudar y además de salir airoso, e inclusive ahí guardo con gran afecto una nota periodística donde el encabezado es: ni se notó la ausencia de fulano o del tal guitarrista que no llegó. Y elogiaban desde luego mi actitud de cooperación y que había gustado lo que yo había ofrecido en ese momento, ¿no? Y entonces a partir de eso pues enriqueció todavía más mi actividad como guitarrista solista. Te repito, al regreso de esa experiencia, pues tocar 3, 4 veces por semana en diferentes foros, claro, desde casas de cultura hasta escuelas también secundarias, universidades, en fin, pues eso me dio una práctica pues muy útil en mi formación, aún siendo estudiante, ¿no? Iba pues prácticamente a la mitad de la carrera. Entonces, ese momento, ese hecho, pues sí fue un parteaguas en mi formación. Y como te decía, pues sí ha habido otros momentos que también, así como esto, pues ha habido otros tantos, ¿no? Wow, sí, me imagino que ha de tener un sinfín de historias y experiencias durante su carrera, maestro. Así Y es. bueno, hablando de estas cosas, usted en resumen o em, dando algún consejo de cómo estudiar, cómo estudiar los guitarristas. Bueno, todo depende del nivel que se hable. La práctica de cualquier instrumentista siempre irá en creciente de los niveles iniciales hacia en adelante, pues el tiempo de estudio es diferente. En un principio, a veces con otorgar con 2 horas, 3 horas diarias, será suficiente para ir desarrollando las habilidades en el instrumento, pero conforme se va avanzando, el tipo de repertorio, las obras, estudios o ejercicios, pues demandan más tiempo. El consejo
que podría dar o que generalmente doy a los alumnos es estar muy alertas en la forma en que dosifican ese tiempo de estudio. No se trata de programar un número de horas y forzosamente cumplirlas rigurosamente o en una sola tirada hacer un gran número de horas de estudio, que se pueden hacer de manera inteligente, desde luego, pero lo ideal es tener una planeación de qué es lo que se va a lograr a través de esa práctica, a través de ese estudio cotidiano. Entonces, muchas veces sí hay que reservar un tiempo de estudio para tener la relajación, la concentración idónea. Y repito, todo en base o con base de los objetivos que puede uno pretender. Si tiene uno claro eso, es más útil el tiempo de estudio, que si solamente por cumplir un número de horas se está con el instrumento, repite y repite, y esperan que con eso se logre el dominio de las cosas, pues va a ser difícil. Si no sé, los objetivos que se traza un estudiante le llevan 3 horas, bueno, pues que lo haga en 3 horas, pero a lo mejor si los objetivos los logra en media hora, pues qué bueno, no es necesario el de más tiempo. Lo importante es la planeación, el saber qué quiero lograr a través de mi práctica y también a largo plazo. Los logros, digamos, en el instrumento no se dan en un solo día. Es por eso que pues, las clases normalmente de instrumento pues, son una vez por semana, porque se va por la información para desarrollarla a través de los demás días. Entonces, hay que tener la inteligencia para dosificar esa práctica que nos lleve justamente a lo que el maestro nos pide entre una clase y otra. Entonces, mi recomendación es siempre planificar y hacer rendir nuestro estudio, nuestro tiempo de manera inteligente, no de manera robótica, porque eso pues daña muchas veces en lugar de ayudar. Claro, claro que sí, maestro. Y aparte también ese como estudio lento, ¿no? Y de conciencia, porque a mí usted siempre me deja así como las cosas en muy, muy, muy lentas hasta que estén bien para después ir aumentando velocidad. Digo, eso me ha servido a mí mucho. Sí lo llegué un poco a trabajar con el maestro Carrillo, pero ahorita con usted lo siento un poco más preciso. Ah, ok. Esa manera de ser lento para subir la velocidad, sí, la verdad sí me ayuda bastante. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, no es nada nuevo. Ujú. Casi todos los maestros y los grandes maestros coinciden en que el trabajo lento es muy, muy importante. Inclusive hay quien de manera humorística ha comentado, ¿no? Cuando se escucha algún gran virtuoso en el escenario, dicen, se nota que estudia lento, ¿sí? Porque ahí está un secreto importante. Las grandes obras que demandan un virtuosismo especial, pues tiene un trabajo detrás de mucha paciencia, de lo que decía de planeación. Entonces, finalmente sí da un resultado favorable el tener esa conciencia de todos los elementos, de todo lo que va pasando a través de una pieza o de un movimiento
una X obra, el tener control primeramente de manera lenta, pues ayuda a asimilar mejor el rendimiento, digamos, físico en el instrumento, inclusive a la memoria también, a la memoria tanto musical, muscular, ayuda ese trabajo lento. Claro que a la hora que llega uno al concierto, la oportunidad es única y ahí hay que mostrarlo de una manera pues brillante, de una manera decorosa, aunque el trabajo detrás haya sido de horas y horas y la mayor parte de esas horas fue de un trabajo con mucha paciencia, lento, regresándose, corrigiendo, en fin. Claro, claro, maestro. Pues por último, maestro, otro consejo de cómo evitar los nervios al subir al escenario. Pues los nervios, todos quienes ya tenemos experiencia, sabemos que esos nunca se quitan. Y es también una experiencia que muchos maestros pues la comparten de igual manera en cuanto a que simplemente hay que controlarlos y una forma de contrarrestarlos, ¿verdad? Es el estudio, el traer acumulado un trabajo decoroso a la hora de una presentación. Sea cual sea la naturaleza de esa presentación, si uno llega preparado, eso permite cierta tranquilidad, o al menos en mi persona así lo percibo y lo hago. Ha habido experiencias donde si ha habido poca preparación y me presento, pues la sufro, ¿no? Porque estoy ya preocupado de que algo no atendí bien, no practiqué bien. Hay una diferencia a cuando he otorgado a través de días o del tiempo que se requiere una preparación más profunda, pues obviamente que al momento pues se tiene la responsabilidad y el riesgo de tocar ante el público y que como puede surgir una equivocación, un accidente, pero si uno sabe que acuesto extrae estudio, contrarresta, digamos, ese nerviosismo. No se quita el nervio, eso jamás, no se va a quitar. Pero si sabe uno que ha trabajado, además, pues el trabajo mismo lo lleva a uno en ese momento a concentrarse, a poner toda la atención, a recordar cada cosa que se planeó, que se practicó. Y entonces llega el momento, porque así ha sido, y creo que seguramente a muchos les pasa, llega el momento en que se olvida esa presión y empieza uno a disfrutar, porque empieza uno a ver los resultados de ese trabajo, ¿no? Y hay veces que transcurre todo tan rápido en un concierto, en una presentación, que ya cuando, algo así como en un sueño, de repente despiertas y te das cuenta que estuviste inmerso en un momento mágico, donde en un principio hubo la preocupación, la presión del público, de las condiciones, y de repente te sumergiste en la música, te sumergiste en el ejercicio de la música y se te olvidó eso que al principio te molestaba o te inquietaba por la incertidumbre. Bueno, pues hay veces que termina y de una manera mágica, de manera maravillosa, que ya haces un resumen y dices, bueno, pues finalmente no lo sufrí,
tanto gracias a la preparación, gracias a que estuve trabajando este repertorio, ¿no? Estuve preparándome para este momento. Claro, y que finalmente ese es el punto, ¿no? Llegar a disfrutarlo. Sí, exactamente, exactamente. Todos quienes eh, estamos en esta disciplina, sabemos las horas que implica, ¿no? Tal vez el concierto dure una hora y cuarto. No puede, de un concierto normalmente, un recital no dura más de una hora y cuarto, una hora y media. Pero para preparar ese tiempo implicó muchas horas de estudio, muchos días de trabajo, de concentración, de planeación. Y el momento cúspide es una oportunidad única y que pues tiene uno que hacer que suceda de la mejor manera. También puede suceder de la manera más trágica, ¿verdad? Y pues es muy triste tener algún percance que no estamos ajenos a que suceda. Hay muchas circunstancias que influyen muchas veces en el resultado, pero que bueno, finalmente el que se asoma siempre será el resumen de lo que hiciste antes, ¿verdad? Siempre va a, a, a salir adelante o a reflejarse más bien toda esa preparación que tuviste. Por muchos nervios, por mucha presión, por muy difícil que sea el repertorio, si te preparaste, eso se va a notar, se va a percibir, se va a transmitir y además pues va a ser una forma de disfrutar el momento. Claro, claro que sí, maestro. Y pues bueno, maestro, pues eso sería todo. Le agradezco mucho que se haya conectado, que estemos todavía así a distancia y pues estoy haciendo esto con la finalidad, ¿no? De darlos a conocer a ustedes, que la verdad los admiro mucho. Muchas gracias. Eh, pues usted, como le decía al principio, ¿no, maestro? Le agradezco mucho todas las enseñanzas que hasta el momento me ha dado y sé que seguiré aprendiendo muchísimo de usted. Lo admiro mucho, lo respeto mucho y pues es un maestro con muchísima, muchísima paciencia, eso me queda Muchas muy gracias. claro, y una maravillosa persona, maestro. Le agradezco Muchas nuevamente gracias. por estar aquí y pues nos vemos pronto. Claro que sí, bueno, pues yo también te agradezco mucho y te felicito por esta práctica que estás haciendo, Gracias, maestro. estas entrevistas que también espero en algún momento o a alguien le sirva algún comentario, que estoy seguro, sobre todo de mis colegas, que sé que has entrevistado ya a algunos compañeros guitarristas. Así es que yo creo que tu idea de estas entrevistas va a tener pues un impacto a quien le interese, ¿no? Claro Así que sí, que maestro. muchas felicidades también, Moni, y también muchas gracias No, maestro. pensar en mi persona para esto. No, pues sí, es conocido entre varios de los alumnos que, bueno, entre varios guitarristas que conozco, ¿no? Que igual, que igual los admiramos a ustedes. Pues muchas gracias, maestro, y pues nos vemos pronto. Perfecto. Que Muchas tenga gracias. buen día, maestro. Igualmente, Gracias. hasta luego. Bye. Bye.